Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén hoy aquí. Encantadas de estar aquí. Bueno, qué bueno. Y bienvenidos a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros en este su programa El Poder del Espíritu Santo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Sí. ¿Cuál es el tema, Nela? El de los sueños, y yo creo que va a ser la recurrencia en nuestras vidas, porque Dios creo que sigue usando la misma manera de comunicarse desde tiempos atrás hasta el día de hoy. Así que vamos a conocer más de los sueños, y estoy pero más que bendecido de estar con estas dos mujeres de Dios y llegar al hogar de cada una de las personas que nos están escuchando y viendo. Gracias por sintonizarnos y vamos a pasar un tiempo extraordinario conociendo más sobre los sueños. A mí, en lo personal, el tema de los sueños siempre me ha llamado poderosamente la atención, porque es algo que experimentamos como que lo estuviéramos viviendo en la realidad. Sí. Es que es como una realidad virtual, digámoslo así, ¿verdad? Y pero al mismo tiempo uno no entiende que si es Dios el que quiere hablarnos a través de los sueños, qué significa, y yo siento que muchas personas se identifican con esto. Todos queremos saber qué significa lo que yo soñé. Eso es lo que más cuesta, yo creo, ¿verdad? Tratar de entender qué es lo que Dios quiere decir, si es una advertencia, si es un sueño que Dios tiene para uno, o en realidad es el desarrollo de algo, o no sé. Claro. Cuéntenos. Lo primero que queremos poner es un versículo en el corazón de nuestros amados oyentes. Dice el libro de Job, en el capítulo 33, a partir del verso 14. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Y a veces ese es el tema. Dios habla, pero no nos damos cuenta. No estamos tan sensibles, tan finos, tan agudizando nuestro oído a lo que Dios quiere hablarnos. Y dice, a veces lo hace en las noches, en un sueño o en una visión, cuando los hombres duermen, cuando el sueño nos domina. Y es que, qué interesante, porque es cierto, Dios nos habla de muchas maneras. En mi caso, yo siento que Dios utiliza mucho esta forma con los sueños, porque yo siempre, bueno, Él nos conoce también, siempre he soñado mucho, y lo que me encanta es que a veces sueño algo que yo siento que no sé, como que me lo repite desde el corazón, es que yo no puedo explicar cómo. Entonces sí, es un recordatorio de lo que Él puso aquí arriba. Exacto, porque hay días que usted se despierta y sabe que soñó, pero no se acuerda nada de lo que usted soñó. Pero conforme va pasando el día o los días, viene como un recuerdo, y en ese recuerdo, de ese sueño, viene una explicación, como, por eso fue que yo vi en mi sueño esto y esto. Pero a usted le llega muy bonito, porque a mí, generalmente casi nunca sueño para mí. Ajá, sueño para los demás. O sea que la película mía, para mí está apagada, pero para los demás sí está abierta. Entonces, para mí es más fácil cuando sueño algo y pasa un evento, o el Señor me deja experimentar algo y duro como 2 días tratando, y yo, Señor, ¿qué significará esto? ¿Para qué? ¿Por qué experimenté esto? Hasta que arma como un rompecabezas, y descifrarlos es todo un arte. Interesantísimo. Yo quisiera poner, digamos, en el tema un aporte. Yo he aprendido que nosotros yo soy un espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Y esa es una declaración que deben cambiar nuestra vida, porque nosotros nos enseñan desde que entramos al kinder hasta la universidad, usted es una persona, usted es una persona, usted es una persona. No, yo soy un espíritu. En esencia, soy un espíritu. Y solamente mirar a los ojos a alguien y tú te das cuenta que estás mirando un espíritu. Yo tengo un alma y habito en un cuerpo. Entonces, esto me enseña que hay 3 tipos de sueños. Hay un tipo de sueño que es el sueño que yo llamo el sueño del cuerpo. ¿Por qué lo llamo el sueño del cuerpo? Porque es el resultado del cansancio. A veces no logramos descansar, a veces no logramos dormir, no logramos tener un buen descanso, y el estar cansados nos hace que nuestra mente nos juegue pasadas. Y a veces no se les ha pasado, que ha pasado uno
el día digitando y pasa toda la bendita noche digitando. Y igual. amanece uno recansado, corriendo. Sí. Ay, Pasa el día trabajando. y la noche La también. noche trabajando, el día y la noche. Y entonces usted tiene que entender ese tipo de sueños como parte del cuerpo. ¿Ve? No es algo más profundo, es el cuerpo, está cansado. Y entonces, bueno, es la manera de expresar, digamos, en nuestro tiempo de dormidos, cómo nuestro cuerpo está cansado. Exacto. Luego, ahí es lo que yo llamo el cuerpo, el sueño del alma o un sueño que se da a nivel subconsciente. Nosotros tenemos un consciente y tenemos un subconsciente. Y el sub está un poco más abajo del con. Y entonces, este tipo de sueño viene de experiencias vividas, de imágenes, situaciones o acciones que en un momento de la vida uno vio, escuchó o experimentó. Y no sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho que yo me sueño mucho con lugares donde estuve, que me impactaron. Recuerdo que una vez estuve en la zona de Los Santos, en un lugar bien alejado que se llama Quebrada Honda. Y sueño mucho con ese lugar. Solo una vez fui y me impactó. Es un lugar paradisíaco. Y sueño muchas veces en los lugares donde estuve de niño. Muchas veces en los lugares donde crecimos. Y vienen sueños. Pero debe entenderse un sueño subconsciente, un sueño, digamos, del alma. En el alma está mente, emociones y voluntad. Y ahí está. Y hay un sueño todavía más profundo, ¿ve? Va como en capas, que es el sueño del espíritu. Yo soy un espíritu. Lo que pasa es que normalmente estamos más conscientes de nuestra alma, o sea, de nuestra mente, de nuestras emociones, no tanto que logramos la comprensión de mi espíritu y cómo funciona. Y hay veces extraordinario, porque hay veces la gente que se mete en temas de yoga y que conocen más cómo opera el espíritu que nosotros mismos, los hijos de Dios. Exactamente. Que deberíamos de conocer bien cuándo es el espíritu. Y en este tema del espíritu hay tres posibilidades. Y yo quiero, acerca de esto, recordar un versículo. Dice 1 Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pongan a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o de no. Y entonces acá nos meten otra selección. Mira que llevamos tres caminos, digamos, una intersección con tres lugares: un sueño del cuerpo, un sueño del alma y un sueño del espíritu. Pero cuando volvemos a llegar al sueño del espíritu nos vuelven a aparecer tres intersecciones. Hay sueños que son del espíritu de Dios, que vienen a nuestra vida. Amén. Es un mensaje de Dios para nosotros. Hay un sueño que es el espíritu del mundo el que nos está hablando. ¿Ve? Y hay otro sueño que son los espíritus inmundos, de los que estábamos hablando al inicio, que todavía Detrás de cámaras hablábamos de eso, ¿no? Y entonces a nivel del espíritu todavía yo tengo que afinar más mi discernimiento para poder comprender la fuente, de dónde viene. Porque este versículo nos dice algo extraordinario, que no le crea a todo espíritu, no le crea a todo el mundo que me dice soñé, tengo un sueño de parte de Dios para usted, sino que pruebe el espíritu. ¿Ve? Pruebe el espíritu. Y entonces, porque dice, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Y entonces, lo primero que debemos entender es que hay que ponerle cuidado, hay que discernir la fuente. ¿Ves? A veces es el espíritu del mundo el que me está hablando. El espíritu del mundo es atractivo, Claro. seductor. Y también a veces es el espíritus inmundos, tratando de controlar nuestra vida y de guiarla a pecado. Y hay otras veces, que son las menos, que es el Espíritu de Dios hablando a nosotros. Sí. Entonces lo que yo quiero poner en el tapete es que no todos los sueños que soñamos, que a veces son muchos, es que Dios me está hablando. Hay que pesarlos. Ahora, vea qué interesante. La primera vez que la Biblia menciona un sueño es el sueño de Adán, Que era cuando profundo. Dios le creó Eso a me Eva. acabo de acordar, exacto. Así que, hermana Anela, el sueño suyo puede llegar en cualquier momento. Aleluya. Sigamos orando. ¿Y por qué sueño profundo? ¿Qué quería decir que un sueño profundo?
con el sueño de Adán. Porque en los momentos profundos hay cambios, y aquí me voy a meter un poquito de Biblia en el asunto. Siempre los episodios donde Dios interviene en la vida de alguien, en la Biblia, la persona o el detonante pasó en la noche. Entonces, por ejemplo, en el libro de Esther, el rey se acuerda en la noche de que no se había honrado a Mardoqueo. En la noche es especial, así como las personas que trabajan para el otro lado lo usan, Dios agarra ese tiempo también para despertar sueños en las personas y que se haga su voluntad. Lo mismo le pasó a Ciro, dice en el último libro de Crónicas, creo que es, que dice, y se levantó Ciro, dice, y supo que era Dios. Y entonces empezó la liberación de Israel en Babilonia, de Jerusalén en Babilonia. Lo mismo le pasó a José, que José era, digamos, María cuidaba del niño, pero José decidía para dónde iba y todo venía a través de los sueños. Sí, eso. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo libro de Apocalipsis es creado en sueños. Okay, bueno, tengo que ir a un corte. Pero cuando regresemos, quédese ahí porque cuando regresemos, yo sé que así como hoy yo estoy aprendiendo mucho de ellos, yo sé que usted también ha tenido muchas preguntas, se ha cuestionado muchas cosas que tal vez usted ha vivido en sueños y hablábamos detrás de cámara. Muchas veces Dios nos permite por su infinita misericordia, por medio de un sueño, ver situaciones que van a pasar más adelante y uno dice, ¡ay! tuve un déjà vu. Es un déjà vu, o bueno, nosotros le decimos así, pero realmente es que Dios en su infinita misericordia nos mostró algo que va a pasar más adelante. ¿Para qué? Para que no perdamos el rumbo, para que sepamos cuál es el camino o sepamos distinguir aquella señal que ya Él nos dio de que estamos en lo correcto. Pero ya casi regresamos, quédese ahí. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Bueno, muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Bueno, cuando nos íbamos para el corte yo les decía que muchas veces vivimos cosas en sueño, que luego nos pasa algo y uno dice, uy, tuve un déjà vu, porque yo ya lo había vivido. Y bueno, no sé si lo había vivido antes o si fue un sueño y lo viví en un sueño y uno queda ahí. Pero también, ¿cuál es la diferencia entre que sea un sueño o un déjà vu? Le voy a leer la definición. Wikipedia, gracias a Dios, dice, significa ya visto. El concepto describe la sensación que experimenta una persona al pensar que ya ha vivido con anterioridad un hecho que en realidad es novedoso. Eso es un déjà vu. Pero muchas veces en sueños nosotros lo vivimos igual. O sea, sentimos que es tan real que muchas veces hasta nos despertamos llorando o felices porque sentimos que, no sé, que algo pasó y que que al fin logré cerrar, por ejemplo, un negocio o logré reconciliarme con alguien o despedirme de alguien, que muchas personas también me han dicho, Sí, no despiden pude por sueños. despedirme de mi mamá. Y hasta ahora, y le dice, Señor, dame un sueño para poder despedirme de ella. Y se despiertan tan contentos porque dicen, soñé con ella y me despedí. ¿Verdad? Es que me hace tanta gracia y qué curioso cómo Dios usa los sueños para tantas cosas. Sí, y a veces oramos, nos pasó ¿verdad? Con doña Cinia y don Daniel, que el cierre de la pérdida de un hijo vino a través de sueños y ellos tuvieron paz. Sí, cierto. Sí, Y mucha gente tiene paz después de un sueño que tuvieron con un familiar, que tal vez una muerte así inesperada. Y no sé, Dios es tan misericordioso que siento que trae paz de esa manera, pastor. Y muchas veces los sueños nos anticipan algo que vamos a vivir. También. Y un ejemplo extraordinario lo encontramos en la palabra de Dios. En la Biblia hay dos hombres que hay que ponerle cuidado con el tema de los sueños. Ajá. Y los dos se llaman José. Por eso a veces los nombres y los significados de los nombres hay que ponerle cuidado. Y ves a los dos José, a José el hijo de Jacob, el de la túnica de colores, y a
y a José, el esposo de María, un hombre con una revelación de sueños extraordinaria. Quizá nos quede tiempo para hablar un poco de él, y si no, en otro programa lo vamos a hacer. Pero déjeme hablar primero sobre José, el de Jacob. Mira que José tiene sueños recurrentes, y acá, cuando el sueño es recurrente, de repente no es el mismo sueño, pero es el mismo sueño. Es decir, se presenta de maneras diferentes, pero tiene el mismo significado porque sueñas lo mismo. Y en la palabra eso significa que algo es seguro, es decir, que va a pasar. Exacto. Ajá. Y entonces dice que, vamos a revisar los dos sueños de José. El primero lo encontramos en Génesis 37, el verso 6 al 8, y el sueño que él tiene es así. Y les dijo a sus hermanos: anoche tuve un sueño, y soñé que estábamos en el medio del campo, atando el trigo en manojos. Vamos a ver. El trigo se ata igual como nosotros arrancamos frijoles. Los que alguna vez arrancaron frijoles o saben cómo se arrancan frijoles entenderán que hacemos un rollito. Y el trigo se hacía igual. Entonces se ataban manojos. Y dice el sueño: de repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser jefe o rey sobre nosotros. Entonces, mira, El colerón. mira qué interesante, que los mismos hermanos interpretaron, entendieron lo que significaba el sueño. Qué vacilón. ¿Por qué? Porque dice que... Aunque ellos no lo soñaron, lo entendieron. Sí, eso no era una indirecta, era una pedrada. Y a veces el punto es que a veces queremos encontrarle una interpretación a un sueño que no es Dios hablándonos. Pero cuando es Dios hablándonos, a veces el sueño es claro. Sí. A veces es simple de entender. Cuando el sueño es del espíritu, es simple de entender. El problema es tratar de entender un sueño del alma. Sí. Pero Ajá, cuando es del tiene espíritu, razón. es fácil de entenderlo, Claro. porque Dios está hablándonos y Dios quiere asegurarse de que entendamos lo que estamos hablando. Ahora, la niñez de José, mira, José era el hijo número 10 de 11 hermanos y una hermana. Y entonces para él ser jefe no tenía ninguna posibilidad, porque primero era, o sea, habían 10 adelante de él, 9 adelante Era de él. imposible. Era imposible, pero empieza a soñar. Y él se soñaba que su manojo estaba derecho y su manojo lo representaba a él. Y obviamente los de Ese, sus mi hermanos manojo, ajá. lo representaba a los hermanos. Entonces, miren, un sueño puede ser que usted esté representado por un objeto con el que usted está trabajando. Exacto. ¿Ve? Entonces no soy yo, sino es Exacto. el rollo de frijoles que estoy arrancando. Y eso habla de mí. Y lo que ocurría, como el manojo de él estaba derecho y los demás lo rodeaban. Y tiene un segundo sueño. Mira, es el mismo sueño de una manera diferente. Vea. En Génesis 37, verso 9 al verso 10 dice: José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos y le dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es este? Quiere decir que tu madre, tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos. Lo agarró. Entonces ves que la interpretación no es complicada. Ajá. Porque ahora el que lo interpreta... Es el papá. Ajá. Y yo quiero que ustedes miren algo. Es decir, el sueño es igual, pero hay dos diferencias en la interpretación. En una, está centrada en lo que él va a ser, jefe y cabeza. Y la otra está centrada en los 11 que van a ser esclavos. ¿Ves? Que van a ser sirvientes. Y están por debajo de él. Pero es el mismo sueño. Ahora, el sol representa al padre. La luna representa a la madre. Y 11 estrellas representan a los 11 hermanos. Entonces, si usted lo analiza, no es difícil de interpretarlo. Porque el mismo padre se da cuenta. Y los mismos hermanos se dan cuenta. Y José lo aborrecían por los sueños porque eran fáciles de interpretar. Y eso es algo que les iba a preguntar.
Porque uno a veces sueña algo y uno dice, uy, yo quiero contárselo a, no sé, al primero que se me atraviese. Y usted llega y le dice, vieras qué raro, Nela, soñé tal cosa, ¿qué significará? ¿Por qué? Porque uno se levanta con aquella situación de que usted quiere saber si viene de Dios, si viene de otro lugar, dijo Nela, de lo que me comí anoche. Exacto. Y entonces a veces cometemos el error de que lo contamos a la persona Equivocada. incorrecta. Y tal vez Dios nos dio el mensaje fuerte y claro, porque a veces uno le dice, Señor, háblame fuerte y claro, quiero entender qué es lo que tú quieres que yo haga. Nos habla fuerte y claro utilizando los sueños, que sabe que es una manera en que le vamos a entender, y terminamos preguntándole o consultándole a alguien que está en completamente otra cosa. Sencillamente no cree ¿Qué significa? en una manifestación de esas. ¿A quién debemos contarle nuestros sueños? Porque yo creo que eso es algo muy íntimo entre Dios y yo, si no lo hubiera hecho público. Mira que el problema de José no era soñar. Ajá. El problema de José era quién le contaba sus sueños. Exacto. Porque se dice, hacen enemigos. Ajá, en el verso 5 dice, y José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos y llegaron a aborrecerlo más todavía. Es Ya, decir, imagínese. que a los que son iguales, no deberíamos de contarles que yo tengo un sueño. No debería de contarles que yo quiero llegar a las naciones. No debería hablar con eso, que Dios me habló de que iba a ir a las naciones. Porque ese sueño lo que va a despertar son celos. Exacto. Mira, yo aprendí algo, los hermanos siempre quieren que usted esté bien, pero no mejor que ellos. Y cuando ya llega a un nivel mayor, entonces, Pero yo sí quiero que usted se case. ay, tan lindo. Ahora mira Sigo orando. qué interesante. En el verso 10 dice, de Génesis 37, y lo contó a su padre. Y dice, y su padre meditaba en ello. Yo siempre he creído que los sueños deben contársele. Vamos a ver, yo lo digo de esta manera, nunca le cuentes tus problemas a quien no los puede solucionar. Sí. Exacto. Uno de los grandes problemas de la gente es la falta de sabiduría. Y mira, yo he visto hombres hablando de cosas que no tienen que hablar en el bus. ¿Y para qué le cuentas a alguien un problema que no te lo puede solucionar? Entonces, ¿para qué le cuentas a un sueño a alguien que no te lo va a entender o que no te lo va a interpretar? Y menos en ese escenario, ¿verdad? Por eso yo creo que lo que José aprendió, los sueños se le cuentan a un padre, a una autoridad, a un pastor, a un hombre que me pueda, guiar. En caso de que no tenga la interpretación. En caso de que yo tenga esa inquietud. Porque, por ejemplo, ustedes recordarán una de las formas como darme cuenta que si un sueño es de Dios. No sé si recuerdan cuando dice la palabra que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y dice que el espíritu se perturbó. Dice así, Daniel 2, 1 y verso 3 también. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor un sueño y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Y el rey dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber la interpretación. A veces uno sabe que algo es de Dios, que Dios es el que me habló, porque empieza una inquietud en mi espíritu. Exacto. Un deseo de comprender el sueño. Y lo de Faraón, lo de Daniel, Nabucodonosor, es impresionante porque se le olvidó el sueño. No se acordaba del sueño. Y Daniel no solo tuvo que dar la interpretación del sueño, No decirle qué era lo que había soñado. Ha sido más fácil, se De- le puso. Qué difícil, ¿verdad? a precio de muerte. Y O si me no lo dicen, hacías, o se moría. o se mueres. Ya él había tratado con todos los hechiceros, los agoreros y nadie le llegaba. Imagínense el ayuno que se tiró Daniel para poder sacar no solamente la interpretación, sino los detalles del sueño. Que, por cierto, mucho de ese sueño está pasando, lo Hoy en estamos día. viviendo hoy en día, de ese sueño de Nabucodonosor. Ahora mira, quiero volver a José. Dice que los hermanos lo llegaron a aborrecer tanto por los sueños que lo vendieron. Lo primero lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas lo vendieron a Egipto. En Egipto, dice la Biblia que estuvo en 3 etapas. Primero en la casa de Potifar, unos 11 años como jefe de la casa. Luego 2 años más en la cárcel. Y finalmente llegó a ser el hombre más importante de todo Egipto. Y cuando estaba en ese tiempo, los hijos del papá
y el papá tuvieron hambre. No había cosecha, había un tiempo de escasez. Y dice la Biblia que cuando llegó José a su casa, ellos se postraron a tierra. Como un sueño. Y delante de él, y le entregaron los regalos, porque le había llevado, que le habían llevado. Luego de saludarlos, José les preguntó por su padre, si aún tenía vida. Y ellos le respondieron: así es, nuestro padre todavía vive y está bien de salud. Y se inclinaron y le hicieron reverencia, que significa que se postraron hasta el suelo. Lo mismo que él había soñado le ocurre. Y entonces es como un déjà vu, Ajá. pero en sueños. Es verdad. Pero en sueños. O sea, es algo que es como, por eso lo extraordinario de Dios es que Dios no tiene tiempo. Dios no vive en la dimensión del tiempo, Él vive Exacto. en la eternidad. Dicen es la que Dios no padece de nervios. ¿No? Y él Entonces, cuando la manda, sosténgase. Sí, Nada más. que Dios nada más viene, dice las cosas y nosotros somos los que estamos siempre O como cuestionamos. ¿y qué? ¿Y cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y qué será este sueño? Pero Dios ya se lo reveló y nosotros tenemos que ser como tranquilos. Las cosas van a pasar, Amén. ¿verdad? Ahora, vea qué interesante. Con respecto a los sueños, usted ve a José en 3 dimensiones. Primero, cuando, por ejemplo, usted hace arroz con leche, pero lo hago para mí. Me gusta el arroz con leche, pero es mi arroz con leche. Pero luego lo compartes con alguien más. Todavía no le estás cobrando por eso, pero lo compartes con alguien más. Y cuando tú eres un profesional, es porque te lo vendes a otro y se lo vendes caro. ¿Ves? Y entonces te das cuenta que primero él sueña y él aprende a interpretar los sueños por causa de lo que le ocurría. Sí. Soñaba y se le cumplieron. Y luego llega una etapa de la vida donde empieza a ayudar a otros a comprender sus sueños. Y entonces hay un tiempo de Dios donde lo meten a la cárcel. Una mujer lo acusa falsamente, lo meten a la cárcel y entonces el rey se había enojado con el copero y con el panadero. Y cada uno tiene un sueño y José le interpreta los sueños. Mira qué interesante. Entonces, el sueño de José interpreta sueños. Mira, cuando llegaron a José y le dijeron hemos soñado, José dijo esto. Y ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y entonces José le dijo, no son de Dios las interpretaciones. Exacto. Porque Dios, tenemos que tener claro eso. Dios nos da el sueño y también nos da la interpretación. Exacto. Pues cuando la interpretación no viene, a veces es porque no es de Dios. Ajá. Porque Ya. queremos. Exacto. Porque nosotros queremos a la fuerza Ajá. y entonces muchas veces ahí es cuando buscamos en los lugares no correctos porque queremos que a la fuerza nos digan Claro. qué significa que soñé con un río. Ajá. Y qué raro, y es el río que del lugar significa? donde yo crecí. Mira, Y tal vez son cosas recurrentes porque son situaciones que se nos viví. quedaron grabadas desde nuestra A niñez. veces Dios en sueños, y eso me pasó a mí, me acuerdo que una noche me sueño que entra Carlos al cuarto y lo veo como si estuviera drogado. Carlos el hijo. Carlos es mi hijo mayor. Y yo me levanto y yo le digo, está drogado. ¿Qué es lo que tiene? Y en el sueño yo me levanto y yo sabía que él me estaba robando plata de la cartera. Y me voy para el cuarto y veo a Raquelita en la cama. La cuñada, la nuera. Sí, acostadita y tapada. Yo decía, ¿pero qué fue esto que pasó? Me levanté y por supuesto me fui a orar por todo el mundo. Pero vea lo que hizo Dios. Yo nunca había visto a Carlos en ese estado. Y yo me puse histérica. Y en la tarde me llama una señora y me dice exactamente lo mismo que yo soñé, pero con ella. Dice, necesito que me ayude. Mi hijo está en drogas y su novia ya ha tenido 2 novios anteriores y sufren sobredosis y los otros 2 se han muerto. Y ahora está con mi hijo. Ayúdenme. Entonces, ¿cómo no la iba a entender? te previene. ¿Cómo no la iba a entender si yo lo había vivido, no en la vida real, pero sí en un sueño? Entonces a veces Dios nos deja que experimentemos esa emoción o esa sensación para que yo desarrolle misericordia. Porque no es lo mismo que a mí me lleguen y me digan, es que mi hijo está en drogas si yo no tengo ese problema en la casa. Claro, eso no lo he vivido. Entonces Dios a veces nos pone cosas que aunque no era para nosotros, yo desarrollo misericordia para alguien que lo está viviendo. Mira qué interesante. El primer sueño es el sueño del copero. Y dice que el copero le contó este sueño a José.
El primero en contar su sueño fue el copero y le dijo: en mi sueño yo veía una planta de uvas de 3 ramas. Tan pronto como las uvas brotaban, también echaban flores. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores, y las uvas maduraban. Yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas y las exprimía en la copa, y luego me fue dada la copa del rey. Mira qué interesante. Él tiene un sueño. A ver, a nosotros nos cuesta con el tema de las uvas, ¿verdad? Exacto. Porque no la tenemos no aquí. la tenemos, ¿verdad? Pero él sueña con 3 matas de café. Y las matas de café crecían, pero ahí mismo floreaban. Inmediatamente que floreaban, el grano maduraba y estaba listo para ser molido y servir el café. Qué rico. Entonces la pregunta es, ahora vean la interpretación, veamos la interpretación y sacamos conclusiones acerca del sueño. La interpretación dijo, y José le dijo: las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará, te devolverá en tu cargo para que vuelvas a servirle como jefe de los coperos. Entonces lo interesante del sueño es cómo se da cuenta uno que son 3 días si se está soñando con 3 ramas. Exacto. Pero usted ve el aceleramiento, es decir, Que era muy rápido. que no había tiempo del proceso, sino que era inmediatamente, es decir, salía la rama, inmediatamente floreaba, porque ustedes saben, por ejemplo, una mata de café durará 2 o 3 años para florear, Claro. pero acá floreaba inmediatamente. Y luego, Inmediatamente estaba el grano. inmediatamente estaba el grano, Y ya estaba listo. inmediatamente está, él le agarraba la uva y la exprimía en la copa, y él agarraba la copa y se la daba al rey. Entonces él interpreta que en 3 días el rey le iba a regresar su puesto. Hay un segundo sueño, porque no estaba, solo estaba el copero, sino el panadero. Y el sueño del panadero es este. Cuando el jefe del panadero vio que había dado un significado muy bueno al sueño del copero, entonces decidió también decir su sueño. Exacto. Todo sapo muere estripado. Ajá. De nadie lo tiene preguntando. También yo tuve un sueño. Soñé que sobre mi cabeza habían 3 canastas de pan. La canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey. Sin embargo, las aves venían a comérselo. Y entonces de nuevo José interpreta. Y José le dijo: las 3 canastas son 3 días. Ahora, ¿por qué llega a la conclusión de 3 días? ¿Cuánto dura un pan? Bueno, Exacto. y usted se da cuenta que el pan se daña en un día. Claro. ¿Ves? Y cuando José compara uno y el otro sueño, lo ayuda a amarrar el significado. Porque tú no puedes soñarte con un pan y pensar que es un año. Exacto. Porque un año el pan no existe. Y entonces dice: las 3 canastas son 3 días. Y eso quiere decir que dentro de 3 días el rey mandará que te cuelguen en un árbol. Ahora, ¿de dónde saca la interpretación de que iba a ser colgado en un árbol? Si no había ni Porque nada en el sueño. pareciera que no hay un indicio, pero si usted lo analiza profundo, y los buitres te comerán. Y entonces él se da cuenta que las aves que venían a comerse el pan, en realidad, mira que él sueña y es en la 3ª canasta donde están los pasteles. O sea, que va a ocurrir el 3er día. No va a ocurrir en el primer día ni en el segundo día, sino en el 3er día. Ahora, ¿dónde se paran las aves? En un árbol. Y él saca la conclusión de que por cuanto las aves se paran en un árbol, él va a ser colgado en un árbol y los buitres se lo van a comer. Mira. O en un poste. Ajá. Y efectivamente, conforme él lo dice, así ocurrió. 3 días después, el rey de Egipto celebraba su cumpleaños, así que hizo una gran fiesta e invitó a todos sus ayudantes y consejeros. Y allí, delante de sus invitados, el rey mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos le devolvió su cargo, pero mandó que colgaran en un árbol al jefe de los panaderos, y así se cumplió lo que José había dicho.
Entonces ahora no solamente es un experto en soñar, ahora está ayudando a otros A interpretar. sueños. Está ayudando a otros a entender. Ahora mira, el mismo ejemplo, pero más profundo. Entonces ahora, dice que José le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, ¿verdad? Al jefe, Sí. y se le olvidó. Pero llega un tiempo en que Faraón tiene un sueño. Y nadie se lo puede interpretar. Y el copero se acordó. Yo conocí a un hombre en la cárcel que me interpretó el sueño. Y Dios lo manda a sacar. Lo sacó en una noche. Y dice la palabra, el sueño de Faraón. Mira el sueño de Faraón. Son 2 sueños. Dice así. ¿En dónde está eso? Génesis 41, del verso 5 en adelante. Creo que del 1 en adelante. Ahí está, en Génesis 41. El primer sueño de Faraón. Él relata 2 veces el sueño. Yo les voy a mencionar en una la primera vez y en el otro el segundo, porque tiene más riqueza la segunda para poder interpretarlo. Dice, primer sueño. Entonces el rey dijo, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo. Entonces te das cuenta que soñar con un río puede tener un significado. Exacto. Pero acá el significado no es el río, sino el lugar donde se ubica el río. O sea que el sueño tiene que ver con Egipto. Porque ¿dónde está el río Nilo? En Egipto. Es el río más importante, el río que recorre la nación. De pronto vi que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se pusieron a comer del pasto que había en la orilla del río. Tras ellas salieron otras 7 vacas muy flacas y feas. Jamás vi vacas tan feas en todo Egipto. Y resulta que las vacas flacas y feas se comieron a las vacas gordas que habían salido primero. Primer sueño. Segundo sueño. Pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaron 7 espigas verdes y llenas de trigo. Y tras ellas brotaron otras 7 espigas sin trigo, marchitas por el viento del desierto. Y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. Y el rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. Entonces, son 2 sueños, pero usted da cuenta que es el mismo sueño. Se conecta uno con el otro. Hay cosas repetitivas, son 7. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo José primero interpretó que eran 3 días? Y ahora, ¿cómo va a poder interpretar este sueño? La interpretación de José. Y José dijo al rey, los 2 sueños que tuvo su majestad, uno solo es. Dios te ha hecho saber lo que piensa hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años. Lo mismo que las 7 espigas de trigo. El sueño es uno solo. Las 7 vacas flacas y feas que salieron de aquellas son también 7 años. Lo mismo que las 7 espigas marchitas resecadas por el viento del desierto. Ellos significan 7 años de hambre. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo interpretar que son 3 días? Y luego, ¿cómo puedo interpretar que son 7 años? ¿Cada cuánto produce el trigo? Es cada año. Cada año. Bueno, sí. ¿Cada cosechas cuánto? cada año. Vamos de nuevo. ¿Cada cuánto dura en reproducirse una vaca? Eso lo Sí. entendemos. Un año. Y entonces usted se da cuenta que por lo que te está soñando no es como el pan, que es de un día. Exacto. Si usted se sueña con una flor, no puede durar un año esa flor. Esa va a durar días. Pero si usted se sueña con una vaca, son procesos de años. Exacto. Usted se siembra con una cosecha, por ejemplo, la cosecha de café. Una cosecha al año. Ya quisiéramos tener 2 cosechas, pero es una cosecha al año. Solo una. Y eso le ayuda a José a entender. Ahora, lo que unas vacas eran gordas y fuertes, y las otras eran flacas y delgadas. Él entiende que son 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. Pero que los 7 años de hambre iban a ser tan terribles, tan difíciles, que la abundancia que había habido iba a desaparecer.
se iban a comer unas a otras. Ahora mira qué interesante, primero tuvo sueños para él, Exacto. luego ayudó a los compañeros de cárcel a interpretar los sueños, pero llega un día en que está interpretándole los sueños al rey, porque te vuelves profesional en lo que haces, te vuelves un maestro de lo que estás haciendo, y las oportunidades de Dios llegan así, en un tiempo extraordinario donde logramos crecer. Y de nuevo usted se da cuenta que los astrólogos no pudieron entenderlo, pero cuando usted ve la vida de José y cómo se venía Dios hablándole, usted se da cuenta que él fácilmente entiende el sueño. Aquí quiero hacer un paréntesis. José era un hijo rajón y era el hijo favorito, ¿verdad? Él era muy presumido. Por eso el copero nunca se acordó de él, y yo me imagino que Dios no le mandó el sueño al faraón hasta que el proceso del ego de José fuera terminado. Porque él, y por eso me devolví, en Génesis 40, 8 dice, ¿y acaso no es de Dios las interpretaciones? Preguntó José, vamos, cuénteme lo que soñaron. Eso le dijo al copero y al panadero. Pero en el 41, la actitud de José hacia el faraón es absolutamente diferente. Y le dice, no me toca a mí darle a usted un significado, eso le toca a Dios. Pero ya supo que el don que él tenía no era de él, era de Dios. Y aunque él podía ejecutar la habilidad, era porque la misericordia de Dios lo había visitado con esa habilidad. Y es cuando sabemos que lo que Dios nos entregó no es para nosotros, es para los demás, y que nada tenemos que ver en el asunto, más que somos administradores de algo que Dios entregó. Bueno, qué lindo. Y ahora, para irme a un corte, esto me queda perfecto, porque muchas veces nosotros tenemos sueños y creemos o queremos hacer con ese sueño lo que debemos adaptar a lo que nosotros creemos o necesitamos. Y hasta queremos ponerle palabras a Dios que Dios no ha dicho en un sueño, porque que a veces nos falta mucha humildad. Y la historia de José a mí me impacta, me encanta, es algo que de verdad cada vez que la tocamos cautiva toda mi atención, claro. Porque así somos los humanos nosotros, o sea, con un poquito que Dios nos dé, una habilidad o lo que sea, nos sentimos doña toda. Y qué tristeza que tenemos que pasar por muchas situaciones, aun cuando Dios nos ha hablado en sueños, aun cuando Dios ha utilizado a otras personas, no lo hagas, y que el Señor quiere con amor tratar aquella soberbia que llevamos, ¿verdad? Porque los humanos somos muy dados a la soberbia, y sin embargo seguimos haciendo las cosas incorrectamente, aunque Dios nos hable con amor, aunque nos corrija una autoridad como un papá, una mamá, el pastor, el sacerdote, la persona que uno vea como autoridad. Pero y a veces Dios tiene que utilizar situaciones tan difíciles como las que vivió José para que entendamos que esos dones o lo que Él nos está queriendo decir no es para nuestro propio beneficio. No. Le plació porque Él conoce cómo somos y nos ha dado habilidades para que las usemos con los demás. Entonces, por favor, quédese con eso, y ahorita ya casi regresamos con más del poder del Espíritu Santo. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías el anhelo de mi corazón. Wow. Gracias por continuar con nosotros. Qué interesante, y de verdad no solamente la historia de José, me encanta. Es que creo que lo que más me encanta es eso de que él era un soñador. Sí. ¿Verdad? Él, y cómo Dios, así como a muchos de nosotros, nos chinea teniendo sueños y mostrándonos lo que va a pasar en el futuro. Qué lindo Dios y qué misericordia. Exacto. Eso me encanta. Pastor, no sé si le falta algo más para terminar. Está tan interesante. Un par de cosas acerca de José. Mira qué interesante, José, el otro José soñador.
Dice El esposo de María. el esposo de María. Dice que cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, María estaba desposada con él. Y él no quería humillarla, no quería avergonzarla públicamente, sino que pensaba dejarla en secreto. Decir, echarse la culpa a él y decir, me fui huyendo para no casarme. Y pensando en esto, dice la palabra, y había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y acá ya no es Dios hablándome en sueños, sino un ángel generando sueños dentro de mí. Exacto, qué lindo. Y le dijo: José, descendiente de David, no tengan miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Y hablando del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mira qué interesante que aún para una decisión tan importante como el de tomar una esposa, yo no sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío yo tengo esposa porque tuve una visión. No fue, ves que en el inicio leímos que Dios habla a través de sueños y a través de visiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando sueño estoy dormido, pero cuando tengo la visión estoy despierto. Y estando dormido, despierto, yo tuve una visión y vi a la que hoy es mi esposa. Qué lindo. En la visión. Yo tengo una experiencia similar y el otro día lo hablábamos, ¿verdad? Cuando yo me casé yo tenía 16 años y de las cosas de Dios no tenía cero experiencia, porque hasta hace 5 años que Nelita me trajo a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces no tenía ninguna experiencia, pero como yo siempre he soñado tanto, me acuerdo que una vez tuve un sueño y yo vi a mi esposo y vi a mis hijos y vi algunas cosas. Cuando yo conocí a mi esposo, tenía 15, bueno, sí, tenía como 15 años, 15 y un poquito más. Y cuando yo lo conocía, yo sentía algo aquí en el estómago, pero no era nervios de emoción, sino como, sí, era como un susto y como precaución, tenga cuidado. Eso fue lo que yo sentí, pero yo no sabía por qué. Un día hablando con él, mueve la mano. Y cuando yo veo la mano me da un susto muy grande porque recordé que en mi sueño, yo no me acordaba de la cara de la persona que en mi sueño era mi esposo. Pero cuando yo le vi la mano a él y le presté atención, yo dije, esta es la mano del hombre que yo vi en mi sueño. Y después de ese día ya como que se me quitó el temor. Entonces yo digo, qué impresionante cómo es Dios, cómo nos permite, en su caso por medio de visión y en mi caso por medio de un sueño, adelantarnos algo para saber que la decisión que íbamos a tomar era correcta y que Dios estaba ahí. ¿Y por qué no? Entonces, ya que contamos cada uno experiencias, usted tuvo la visión, esperemos que soñemos, Señor, como es Xochitl, para ver más allá. Y cómo el Señor me deja experimentar a mí cosas a nivel personal, pero para que tenga misericordia para otros, ¿por qué no oramos por aquellas personas que tal vez no tienen una interpretación o no saben qué hacer o tal vez se desesperan y sueñan? O lo que sueña les trae angustia. También, ¿verdad? o tormento, que ese sería otro tema. Pero, ¿por qué no oramos por ellos, pastor? Vamos a orar. Fíjese qué interesante. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia de sueños terribles. Mira, dice la Biblia que la esposa de Pilato, Mateo 27, 19, mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no tengas nada, no te metas con ese hombre justo, porque yo tuve un sueño horrible por causa suya. Así que los sueños horribles a veces me previenen De algo. de algo. Es que yo creo que de verdad que Dios se anticipa para decirnos Sí, de algo que es su aprobación ¿O y no? de algo que del todo, como él ya vivió todo lo que nosotros apenas estamos viviendo, Y no es ser místico, es que sigue siendo el lenguaje de Dios. es que, como decía el pastor, Dios no tiene tiempo. Exacto. Lo que nosotros estamos viviendo en este presente, Él ya hace ratos pasó por aquí porque Él conoce. Nos conoce perfectamente. Los sueños son el lenguaje de Dios. Solamente hay que aprender a comprender el lenguaje de Dios. José y José aprendieron el lenguaje de Dios. Y lo que puedes hacer es simple: órale a Dios y dile: Señor, tú me diste el sueño, dame la interpretación del sueño. Ahora no fuerces el sueño, porque si usted mira los sueños que hemos visto, son claros y son fáciles de interpretar. Entonces vamos a orar.
para que Dios traiga claridad sobre los sueños que han estado teniendo. Amén. Sueños que traen un despertar a tu espíritu, póngale cuidado. Un sueño que se repite, que significa que Dios lo va a hacer pronto, póngale cuidado. Y un sueño que te muestra cosas que van a ocurrir, muchas veces para que oremos y para que clamemos al Señor, como lo vamos a hacer en esta tarde. Y no porque va a pasar, sino porque Dios quiere que nos levantemos como intercesores, Como y guerreros intercesores. a orar para eso. Sí, Exacto. pastor. Puede empezar. Mira qué interesante, Xochitl, solo para terminar con este. Y cuando los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matar. Muchas veces Dios nos previene Por a medio través de de los sueños. sueños. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la instrucción, gracias por lo que nos has enseñado y gracias por cada uno de los televidentes que nos honran escuchando nuestras palabras. Padre, oramos porque sabemos que a muchos de ellos tú les hablarás por sueños. Y yo creo, Padre, que de la audiencia que nos está escuchando, tú te les vas a revelar por sueños, algunos que todavía no te conocen, como lo hiciste con Jacob. Jacob todavía no te conocía y tuvo un sueño y una escalera y ángeles que subían y descendían. Amén. Y cuando despertó dijo: qué cosa terrible, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entró en pacto contigo y entró ese día, a partir de ese día tuvo una relación contigo. Y yo oro para que mucha gente de los que nos está escuchando tengan sueños donde tú te les reveles quién eres tú, Padre amado. Que te reveles, que le reveles a tu Hijo amado, que le reveles lo que Jesucristo hizo por ellos y que también, Padre, puedas traer dirección y puedas traer paz. Padre amado, tu palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No Amén. como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón. Reprendemos todo temor que ha venido sobre las vidas, toda angustia, toda desesperación, todo sueño maligno, Padre. Amén. Y creemos por sueños gratos, por sueños de bendición, como el sueño que tuvo Adán aquel día que durmió profundo y Amén. cuando despertó tenía a Eva al frente de él. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y porque nos das sueños buenos donde nos puedes dirigir y direccionar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, y pones muy fuerte en mi espíritu los niños que ven programas que no deben ver Guárdalos. y tienen sueños de terror. Padre, hacemos un llamado, Señor Jesús, a las madres para que tengan sensibilidad, y si su niño se levanta con temor en la noche, por favor, ore y observe Sí, de qué se alimenta ese niño. Tenemos maldad detrás de los dibujos animados, maldad detrás de las canciones que escucha. Tenga cuidado, cuide a sus niños, porque no sabemos qué está planeando el enemigo sutilmente para tergiversar algo que Dios formó en inocencia. Padre, hoy te pedimos por esas madres, Señor, para que una alerta sea en ellas, Señor Jesús, y busquen de tu dirección, Señor, de tu amor, Señor, para que todo tormento, Señor, que venga a los niños, Señor Jesús, sea quitado, Padre. Que esta generación venga influenciada por el Espíritu de Dios únicamente, y todo espíritu que no sea formado, Señor Jesús, de parte del Espíritu Santo, Señor Jesús, todo lo que venga en contra de ellos, Señor, con mensajes subliminales, Amén, con Padre. tergiversación, Señor Jesús, de formación, Señor, de sentimientos, de emociones, Señor, todo lo que quieras sacarlos de lo que dice el libro de la vida de cada uno de ellos, Señor, sea, lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Le ordenamos que salga de las habitaciones, que salga de los televisores y de las casas donde las mamás serán como María cuidando al niño Jesús. Será esa madre celosa de que su niño no está para que vea todo, no está para que escuche Sí, todas las conversaciones, no está para que escuche toda la música. Cada niño vive conforme a su etapa, y daremos cuentas al Señor de cómo criamos a nuestros hijos. Así que, Padre, ponemos esas semillas, Señor Jesús, de tu Espíritu en cada una de esas padres o madres, para que sean mayordomos, Señor Jesús, de lo que sus niños ven y escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias porque este día has enviado tu Espíritu, Señor, a activar
dones en cada una de las personas que están escuchando este programa y viéndolo, Señor, porque estos dones vienen de ti, Señor. Los has colocado en cada uno de nosotros, Señor, y a partir de este momento, Señor, tú traes esa activación, el don, Señor, de poder entender lo que tú quieres, Señor, por medio de sueños, Señor, el don de interpretar, porque la interpretación viene de ti, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, Señor, porque aquello que siempre nos había fascinado, que había llamado nuestra atención, pero que muchas veces buscamos incorrectamente qué significaba y cómo interpretarlo. Hoy vienes tú, Señor, a mostrarnos que solo tú eres el que trae la interpretación, que los sueños, Señor, que vienen de ti, Señor, tú eres el que revela el verdadero significado, Padre. Gracias, Padre, porque hoy tocas la mente de los que en algún momento abrieron puertas, Padre, al mal, los que en algún momento buscaron adivinos, Padre, para que interpretaran sus sueños. Hoy tú vienes, Padre, y tu Espíritu, Señor, se mueve fuertemente en esos hogares, Señor, sacando de esos hogares todo lo que no es tuyo, Señor. Sí, Señor, expones todo lo que no es tuyo, Señor. Señor, vienes a limpiar esos hogares, porque tú llevas sanidad, Señor, a la mente, al espíritu de cada una de las personas que está escuchando este programa, a sus familias, Señor, toda puerta abierta, porque no tenían conocimiento de lo que tú querías hacer, Señor, y por esas personas que por el desconocimiento, Señor, de lo que tú querías, abrieron puertas, Padre, al enemigo, se dejaron engañar. Hoy tú vienes, Señor, a barrer, a limpiar y a cerrar las puertas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque en este momento estás haciendo cosas grandes. Declaramos en el nombre de Jesús que mis pensamientos, que los pensamientos de las personas que están escuchando este programa se alinean a ti, Señor, a tu voluntad. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que mis pensamientos son tus pensamientos, Señor, que todo lo que sea contrario a tu voluntad, Señor, tú lo arrancas, Padre, porque tú vienes a hacerlo todo nuevo. Hoy vienes a enseñarme lo que tú quieres, Señor, a guiarme, Señor, a traer revelación a mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y hoy, Señor, te invito a que vengas a vivir a mi casa, que vengas a vivir a mi corazón, Señor. Y digo, Señor, hoy, Señor, me vengo ante ti y quiero que me ames, Señor. Hoy me rindo ante ti y dejo de hacer las cosas a mi manera, de buscar respuestas en el lugar incorrecto, Señor. Y vengo a ti, Señor, a decirte con humildad, Padre, toma el control de mi mente, de mi cuerpo, de mis pensamientos, Señor, y que seas tú solamente el que guíe mi vida. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Este programa estuvo hermoso. Muchísimas gracias, Nelita, por venir nuevamente a este programa. Gracias. Pastor, gracias por acompañarnos nuevamente. Los esperamos en un próximo programa del Poder del Espíritu Santo. Me encantó la mecánica de hoy, porque hoy fue una conversación así, fluido. Compartimos todos y aprendimos mucho. Muchas gracias a los dos. Con mucho gusto. Bueno, que el Señor los bendiga y que el Señor los bendiga a ustedes también. Estoy completamente segura que Dios está haciendo cosas grandes en su vida y que este tema que al final nos llama la atención porque ¿qué significa lo que yo sueño? Dios cautivó su atención para hacer cosas grandes y llevarlo a libertad. Y que le cuente a otros. Y que le cuente a otros, exactamente. Nos vemos en un próximo programa del Poder del Espíritu Santo.